Con el permiso del docente Carlos Pérez Heredia y de los integrantes Arancibia Temoche Lisbeth, Carrión Álvarez Ernesto, Cumpa Rojas José Manuel y quien les habla, Díaz Landeo Yamil. Tenga usted, profesor, un lindo día. Los temas a tratar el día de hoy son sobre la importancia de los sistemas de información geográfica en la cadena de suministros y también sobre las fortalezas y debilidades de la ergonomía en un área específica laboral. Ahora brindaré la introducción del tema. La mayor parte de la información que manejamos es cualquier tipo de disciplina está georreferenciada, no solo porque trabajamos con gran cantidad de información referenciada geográficamente, sino porque somos cada día más conscientes de la importancia que esa componente geográfica tiene. En muchas empresas, la incidencia de TME de origen laboral sigue siendo muy elevada, debido que, entre otros casos de control que se tienen sobre los factores de riesgo ergonómico, incluso en muchas empresas donde ya se ha realizado una evaluación de esta característica, se sigue dando entre sus trabajadores y trabajadoras sesiones de este tipo. La ley Prevención de Riesgo Laboral señala los principios, los derechos y deberes de orientación, la acción preventiva y otras normas aportadas de criterio para la prevención de riesgos específicos, pero ningún texto legal prescribe la forma global de cómo debe adoptarse la prevención de riesgo ergonómico en su conjunto. Soy la alumna Lisbeth Arancibia y explicaré el concepto de los sistemas de información geográfica. Esto es un conjunto de métodos, herramientas y datos integrados en un mismo entorno, con el fin de manipular la información geográfica de una manera ágil y dinámica que permita construir herramientas para la gestión y planeación frente a la necesidad de resolver problemas dentro de una organización que utilice información espacial geográfica. Estos permiten la captura, ingreso, almacenamiento, análisis e interpretación de la información válida para tomar decisiones. Dentro de sus componentes tenemos los siguientes. Podemos encontrar el de recursos humanos, que puede ser de concepción o de operación, en datos que pueden ser gráficos o geométricos, en la tecnología como programas o aplicaciones y procedimientos como la operación y la transferencia. Por último, brindaré la importancia del sistema integral de geografía en la cadena de suministros. En esto podemos encontrar la visualización mediante información gráfica. Se organiza la información basada en coordenadas gráficas y teniendo en cuenta atributos lógicos. Se pueden analizar, calcular áreas, inferir en zonas de influencia y modelar, extraer patrones de comportamiento para predecir comportamientos futuros. Quien les habla es la alumna Yamilia Alexandra Díaz Landeo. En esta oportunidad voy a discernir acerca de la ergonomía, ya que antes de hablar del método OWA es necesario unos conocimientos previos acerca de la ergonomía. ¿Qué entendemos por la palabra ergonomía? La ergonomía es la disciplina que busca adaptar las condiciones de trabajo de toda persona, incorporando variables físicas, como por ejemplo la talla de los trabajadores, las variables del entorno, como también aspectos asociados a la organización del trabajo. ¿Cuáles son sus métodos de evaluación ergonómica? Su objetivo es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo tiempo que se garantice la satisfacción, seguridad y salud de la población trabajadora.
Con este objetivo nos referimos a que la ergonomía se centra en dos ámbitos, que son el diseño de productos y el diseño de los puestos de trabajo. Ahora, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral? Los TME son un conjunto de lesiones inflamatorias. Estos trastornos afectan sobre todo a la espalda, cuello, hombros y miembros superiores, pero también pueden en algunas ocasiones afectar a los miembros inferiores. Los diagnósticos más comunes son la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervialgias, etc. Aquí, como podemos observar algunas imágenes de la tendinitis, que en este caso se está dando en el lado de la rodilla, la tenosinovitis, que se da en el lado de la muñeca, el síndrome del túnel carpiano, que el nervioso mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, y el mialgias, que trata sobre el cervicalgias y el lumbalgias. Cervicalgia se refiere al dolor en el cuello y la lumbalgia se refiere al dolor causado en la espalda. La mayoría de los TME relacionados con el trabajo son trastornos acumulativos que resultan de los trabajos repetidos, ya sean en cargas de intensidad durante un largo periodo de tiempo. Aunque también no hay que olvidar que pueden ser provocados por traumatismos agudos. Ahora, en la aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos, pueden distinguirse tres etapas. La primera etapa es la aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo. La segunda etapa comienza de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche. Su tercera etapa persiste en los síntomas durante el descanso, dificultando así la ejecución de tareas, incluso las más triviales o simples. Los TME se pueden caracterizar como trastornos episódicos, ya que el dolor puede desaparecer y volver a presentarse meses o años después, como trastornos que sean persistentes, es decir, para toda la vida, o irreversibles, que no se puedan curar. Ahora, para hablar de los riesgos que se corren, es necesario hablar de distintos tipos de factores que tenemos en realidad presentados, que son tres. Son los factores de riesgos físicos o biomecánicos, que tratan sobre el trabajo estático o dinámico referido a la posición del cuerpo entero. También tenemos la postura forzada de determinadas zonas corporales del cuerpo humano, movimiento repetitivo de determinadas zonas corporales, manejo manual de cargas, las vibraciones mecánicas transmitidas por máquinas también influye a esto, presión por contacto e impactos repetidos. Otro factor que tenemos son los psicosociales y de organización. Estos engloban todas aquellas condiciones relacionadas con la organización del trabajo, es decir, el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Entre ellos tenemos la variedad de tareas, ya sea por exceso o por falta, es decir, el trabajo monótono y repetitivo, la falta de control sobre la propia tarea, el ritmo de trabajo elevado, la duración de la jornada prolongada y la falta de periodos de descanso y recuperación. Otro factor que influye son los directamente relacionados con las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo, es decir, las condiciones ambientales que se refieren al frío, calor, humedad, ruido, iluminación, vapores, humo, entre otros, pueden agravar las condiciones ergonómicas del puesto. Es decir, tenemos un ejemplo claro. Las manos frías se traducen en pérdida de capacidad, destreza, sensibilidad y fuerza. Otras condiciones serían las de trabajo, ya que la existencia de máquinas peligrosas y sus posibles contactos eléctricos, energía radiante, superficie resbaladiza, falta de espacio, equipos de protección individual incómodos. Un ejemplo claro sería el utilizar guantes inadecuados, reduce la destreza, la sensibilidad y exige ejercer más fuerza
el trabajo que esté realizando. Y en variables individuales tenemos que deberemos tener en cuenta la edad del trabajador, el sexo, la formación recibida en salud laboral y sobre el proceso de trabajo que tiene, su conocimiento, experiencia en el puesto, sus dimensiones corporales y su estado de salud. Algunos datos sobre las TME los tenemos aquí mostradas en el cuadro, que llegan a ser los dolores musculares y las demandas físicas, como pueden observar. Fueron un total de 84% encuestados entre hombres y mujeres. Considerando que hay criterios para la selección de un método de evaluación ergonómico, yo, Ernesto Alonso Carrión Álvarez, argumentaré un procedimiento de actuación frente al riesgo ergonómico. En primer lugar, estamos en la facultad de plantearnos las siguientes interrogantes. ¿En qué puestos de trabajo de la empresa existe riesgo ergonómico? ¿En qué puestos de trabajo de la empresa es prioritaria la mejora ergonómica? ¿Qué características tienen los puestos de trabajo prioritarios? ¿Conocemos la situación de riesgo ergonómico? ¿La podemos evitar aplicando medidas preventivas? ¿Realizamos una evaluación de riesgos ergonómica? ¿Qué evaluamos el puesto de trabajo o la tarea? ¿Evaluamos las posturas, movimientos, levantamientos, empujes o todo en su conjunto? Por consiguiente, ya habiendo contestado las preguntas, estamos en la facultad de poder elegir el método o métodos más adecuados para evaluar cada factor de riesgo, entre los cuales tenemos identificación inicial de riesgos ergonómicos, método de evaluación global, métodos para el análisis de movimientos repetitivos, métodos para el análisis de la carga postural o posturas forzadas, métodos para la manipulación manual de cargas u otros métodos de evaluación. Por supuesto, cada uno con sus distintos procesos, los cuales nos llevarán a una conclusión. Habiendo respondido las interrogantes, plantear un método específico, es hora de elaborar un informe de evaluación de riesgos económicos, teniendo en cuenta los contenidos del mismo para una buena redacción. Entre los contenidos tenemos como primer punto la introducción, que es la información que aporta la empresa para la evaluación detallada de manera resumida. Como siguiente punto tenemos la descripción del puesto y tareas, el cual, como su mismo nombre lo dice, describe las características individuales y grupales de las personas que desarrollan el puesto de trabajo y o tarea a evaluar. Por consiguiente, tenemos instrumental empleado. De la misma manera tenemos la metodología empleada, las cuales nos dan los criterios técnicos generales que se tienen en cuenta y una descripción detallada de la metodología, las cuales consideran entidad o autores de la misma, factores de riesgo que evalúa resultados y que muestra. También tenemos el análisis y la valoración de riesgo, que es un resumen de la valoración de riesgo económico cuantitativa y cualitativa por tarea. Y por último tenemos las recomendaciones y medidas previas, que es una descripción de cada una de las medidas preventivas recomendadas, ya sea de rediseño, técnica, organizativa o formativa. Como complemento podemos considerar una periodicidad, firma de evaluador y o entidad y anexos. En conclusión, todo informe debería presentar la información de una forma estructurada, con un orden lógico, claro, preciso y fácil de interpretar. También sería conveniente que el informe de evaluación de riesgos ergonómicos fuera acompañado de un resumen del mismo, lo cual nos permitirá mostrar una idea general sobre la identificación del problema y el objetivo que persigue,
Incluir una breve alusión a los resultados del informe y sus conclusiones. Facilitar la labor informativa que debe desempeñar la empresa. Ahora yo les voy a hablar sobre el método OGWA del almacenamiento y el que les habla es José Manuel Cumpa Rojas. Descripción del puesto de trabajo. El trabajo de un almacén, según los medios de comunicación, se dice que es toda operación que se requiere del uso de la fuerza humana para levantar, descender, empujar, arrastrar, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita el movimiento o detener un objeto con el propósito de almacenar. Riesgos asociados a la manipulación de cargas, como por ejemplo lesiones de músculo esquelético, cortes, golpes, quemaduras, caídas de distintos niveles o caídas del mismo nivel. La máquina, la manipulación manual de cargas está por encima de los 3 kilogramos que puede entañar ya una potencia de riesgo dorso, lumbar, no dorsal. Criterios a tomar en cuenta para el almacenamiento. El límite de movimiento vertical de la carga a un máximo de 1,75. No obstante, se tendrá en cuenta la altura de la persona que debe manipular la carga. Para mayor protección, siempre que las cargas sean manipuladas por mujeres u hombres jóvenes o mayores de 45 años, debe aplicar lo establecido en el cuadro. Si la manipulación es realizada por una mujer embarazada, los pesos se distribuirán y manejarán de acuerdo a la siguiente figura. Al distribuir las cargas, se tendrá en cuenta la frecuencia de sus manipulaciones, de manera que cargas más pesadas de manejo infrecuente pueden colocarse en los estantes más bajos. Recordar que no deben manipular las cargas más de 5 kilogramos de una postura sentada o siempre que sea una zona aproximada a la columna y no evitando manipular las cargas a nivel del suelo o por encima de los niveles de los hombros o giros e inclinaciones en el tronco. Como siguiente punto hablaremos de la estantería. Algunas recomendaciones son las siguientes. Se debe ofrecer la resistencia adecuada para soportar las cargas que en ella se dispongan. También deben ser estables. Si se trata de una estantería metálica, los sistemas de almacenaje deben ser inspeccionados periódicamente. Y también si se trata de una estantería móvil, esta tendrá que ser ligera y deslizarse con facilidad. Ahora, con respecto a los lugares de trabajo cercano al almacenamiento, el espacio permitirá adoptar una postura cómoda y facilitará una manipulación correcta, evitando restricciones de espacios que coincidan la adopción de posturas forzadas. Asimismo, el espacio delante de las estanterías debe dejarse libre y no ha de ser utilizado para el almacenamiento. La zona de entrega al lugar de almacenamiento debe ser fácilmente accesible, estando provista cuando sí se requiera de rampas adecuadas para salvar peldaños y escaleras. También los suelos no deben ser deslizantes y también tienen que estar limpios y sobre todo tener una iluminación adecuada.
Con respecto a los equipos de trabajo, también brindaremos las siguientes recomendaciones. Se debe contar con equipos de ayuda como carritos o carretillas, así como escaleras adecuadas. También se debe mantener los equipos en correcto estado de uso y utilizar carros ligeros y fáciles de manejar, con ruedas engrasadas que permitan un deslizamiento suave. Ahora seguimos con el ejemplo de la ergonomía. En este caso hemos evaluado la vida de un almacenero. En los siguientes puntos que tratamos es la observación de la siguiente imagen, que es la espalda que se encuentra en el nivel número 2, los brazos en el nivel número 3, las piernas también en el nivel número 3, la carga que sería el número 2 y los niveles de riesgo que está dentro del número 3, que estos se requieren llevar acciones correctivas ante lo posible para que no perjudique al almacenero. De igual manera, también podemos observar las lesiones que están expuestas el trabajador. Como fortalezas de realizar la ergonomía en el trabajo de almacenamiento, tendríamos la reducción de costos, ya que se pueden evitar costos ocasionados por el ausentismo de los trabajadores. Incrementa la productividad también. Las mejores soluciones ergonómicas a menudo aumentan la productividad. Mejora la calidad, ya que conlleva tener trabajadores frustrados y fatigados que no muestran un mejor desempeño. También mejora la participación del empleado. Los trabajadores se percatan cuando la compañía se esfuerza por asegurar su salud y seguridad. También crea una mejor cultura de seguridad, pues la ergonomía demuestra que una empresa tiene un compromiso con la seguridad y la salud como valor principal, entre otras. Las debilidades o desventajas que al realizar la ergonomía se tienen: la falta de conciencia de seguridad, la antigüedad, la monotonía, el ritmo acelerado, la falta de automatización y la falta de compromiso de gerencia. En varias ocasiones, los resultados y expectativas generadas no son las esperadas y no han sido completamente satisfechas, debido a que la mayoría no cumplen con varios estándares de la ergonomía participativa. Sin embargo, los trabajadores y jefes han tenido la sensación de que no han ganado nada participando. Se debe implementar, por eso, métodos más eficaces para que todos participemos y aportemos acerca de lo aprendido. También es importante rediseñar una ley que exija a los trabajadores aplicar métodos en esta rama. Como recomendaciones a los trabajadores de los almacenes tendríamos el propiciar y mantener la participación activa de todos en la empresa, el implementar un programa de información para la capacitación del trabajador. Los trabajadores no deberían ejecutar ningún trabajo del cual no hayan recibido alguna capacitación. También tenemos como recomendación utilizar elementos de ayuda y facilitación como carritos, carretillas, etc. También manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e inclinaciones y efectuando movimientos suaves y espaciados. Garantizar la estabilidad de los ampliamientos también sería una recomendación adecuada. Disponer las cargas de modo en la que la medida de lo posible no sobresalga de las zonas perimetral de las baldas o anaqueles. Procurar que las cargas tengan un adecuado agarre y que no sean excesivamente voluminosas o resbaladizas. Si la carga original es excesivamente voluminosa, se procurará la división de la carga en unidades más fácilmente manejables.
y prestar atención especial a la visibilidad en los desplazamientos. Conclusiones. Podemos indicar que el SIG apoya al desarrollo de la cadena de suministros, ya que se mantiene una ventaja de tener conocimiento sobre el problema que pueden surgir en el área de geografía, estando tanto en una emergencia de tiempo real, donde podremos saber sobre los impactos en comercios y personas, establecer prioridades e identificar el área de riesgo, monitorear cambios, realizar precisiones como el tráfico y sobre todo comprender las tendencias generadas del mismo. Luego de analizar todo lo realizado, se tuvo una noción clara de la suma importancia de tener los conocimientos bases de la ergonomía, que es un tema tan amplio para poder desarrollar nuestras propias técnicas y mejoras cuando identifiquemos un riesgo ergonómico, no solo en el trabajo, sino incluso hasta dentro de nuestra vida cotidiana. Asimismo, consideramos que un exhaustivo análisis del puesto de trabajo es un factor del cual nos podemos basar para encontrar los riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos los trabajadores. También la manipulación manual de cargas que conllevan las tareas relacionadas con el almacenamiento en estanterías pueden ocasionar fatiga física y producir lesiones. Dichas lesiones se originan bien de una forma inmediata o bien por acumulación de pequeños traumatismos sin aparente importancia, pero que se den de forma repetida. Por último, los puestos de trabajo deben ser ergonómicos. A continuación también les mostramos nuestra bibliografía y recuerden, no hay trabajadores enfermos, hoy son puestos de trabajo enfermos. La salud depende de las condiciones de trabajo. Bueno, profesor, espero que la exposición haya sido de su agrado. Con esto terminaría nuestro trabajo. Muchas gracias.